noches, muy buenas noches. Mientras espero que vayan entrando, se sienten en sus sillas, apunten al refrigerador. Buenas noches, María Lucía. Buenas noches, Goyo Vidal. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a esperar un poquito, como siempre. Ya les dije, tienen el refrigerador, pueden tomar lo que quieran. Buenas noches, Robert. Abren el refrigerador, están en su casa. Están en su casa, ahí pueden encontrar sanguchitos, algunos saladitos, pueden encontrar refrescos, pueden encontrar agua mineral con gas o sin gas. Hay hielo, por la duda. Si se observa bien, quizás tengan suerte y encuentren una botellita de whisky o algún licor espirituoso. O un buen vino, ¿por qué no? José Muñoz, buenas noches. Y un buen vino, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no un buen vino? Que no sea tanat, ¿eh? No se enojen los uruguayos conmigo, no me gusta el tanat, ¿qué le voy a hacer? Eduardo, buenas noches. Bueno, van entrando a poquito, se van sumando. Hoy no veo mucha gente hoy. Están medio lentos, por lo que veo. Ahí está. Bueno, arranco yo hablando. Hoy participé en el programa de la FM 87.9 en Madrid y me preguntaron acerca de las elecciones en los Estados Unidos. Las elecciones de Estados Unidos son importantes o interesan al mundo entero porque desde luego estamos en la sede del poder mayor que hay en el planeta, económicamente y políticamente. Nancy, buenas noches. Entonces tienen que ir pensando que esa es la razón desde el centro de las noticias de este país. El presidente de los Estados Unidos tiene un poder muy grande hacia afuera de Estados Unidos, no tanto hacia adentro, como algunos imaginan. Sus poderes como presidente están muy limitados porque lo que les digo toda la noche, este es un país federal. Son 50 países unidos bajo una misma bandera, bajo una misma constitución y aliados frente a cualquier elemento ajeno o interno que haya para resolver problemas o para encarar soluciones en cualquiera de los dos caminos de interés. Y me preguntaban quién ganaba las elecciones. Yo no soy adivino, no soy adivino, puedo especular. Vamos a arrancar diciendo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede ganar las elecciones. ¿Por qué las puede ganar? A pesar de que las encuestas están 10 puntos por debajo de Biden, el candidato demócrata, las puede ganar porque en Estados Unidos no funciona el voto popular. Las elecciones son indirectas y así funciona Estados Unidos desde su independencia. Por lo tanto, uno puede criticar, no es igual al de Uruguay, no es igual a Argentina, no es igual a ninguno de los países de Latinoamérica, pero es el sistema que ellos establecieron hace más de 200 años. Sus razones tienen, pero son complejas de explicar. Pero el comienzo, cuando yo les decía que el presidente de los Estados Unidos no tenía tanto poder hacia adentro como hacia afuera, explica un poco la manera como se elige el presidente. El presidente maneja los fondos federales, el impuesto más importante de Estados Unidos manejado por el gobierno. El gobierno es el que puede declarar guerras con el visto bueno del Parlamento inmediatamente. El jefe de Estado es el jefe de las Fuerzas Armadas, y ahora quedó bien claro que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir hacia adentro por constituciones. No es que la democracia norteamericana diga no, nosotros no necesitamos los militares. No, la Constitución dice que no pueden participar dentro del territorio nacional. Por lo tanto,
es prácticamente imposible imaginar, por lo menos en el corto plazo, algo que altere la institucionalidad norteamericana. La institucionalidad norteamericana tiene esa firmeza. Trump puede ganar las elecciones, pero como el voto no es universal, se puede explicar. Pues hay un grupo de estados, entre 6 y 14 estados en este momento, que son los que van a determinar las elecciones. No la totalidad de los norteamericanos, no la totalidad de los 50 estados. Entre 6 y 14. En realidad son 6. Uno de ellos, el más importante, porque el que tiene más población, es el estado de la Florida, que todo el mundo cree que es un estado republicano. Tiene mucha fuerza el Partido Republicano, pero también se podría decir que la mitad de la población del estado de la Florida es demócrata. Acá está peleada, es uno de los que decide. Y creo que de los que decide es el más importante de todos, porque tiene muchos delegados para la elección del presidente. Biden ha aparecido muy poco, prácticamente nada, alguna opinión, ha estado en posiciones así de expectativa. Hay algo cierto, y es que puede incidir en las elecciones muy, pero muy fuertemente, y es que el presidente Trump demostró no ser el líder en el momento clave de la historia de este país. Le tocó, porque la suerte es así, uno de los peores momentos de la historia política y económica de los Estados Unidos, no política, económica. Y esto recién empezó. Es decir, ¿no? Ya empezó hace tiempo, pero digo, está en pleno desarrollo, todavía no está en el pico más alto. El presidente de los Estados Unidos anunció que había bajado la tasa de desocupación y fue un error. Y él usó todo el poder que tiene a través de los medios para decir que había logrado algo en el mes de mayo cuando no era cierto. Pero no era cierto por su culpa, sino fue por un error. Bueno, lo importante es que hubo un error y se supo que la desocupación en Estados Unidos no es del 13 y algo por ciento, sino que es del 16%. Y ojo, que puede ser más. Eso tendría que explicar en otro momento. Aún así, el presidente Trump tiene posibilidades de ganar, aún en el medio de la crisis. Sospecho, me inclino a pensar que una participación masiva de los norteamericanos en la elección del 3 de noviembre, algo que no es usual porque el 50, 55, 60% de los norteamericanos son los que participan en las elecciones, pero si esta se eleva a cifras mayores, 65, 70%, cuando más votos haya, más posibilidades tiene de ganar Biden. ¿Por qué? Porque esa gente que se arrima a votar, con toda seguridad no hubiera votado en otras circunstancias. Va y vota y es muy seguro que ese voto sea un voto castigo. Eso es lo que dije hoy, bastante complejo el sistema político de Estados Unidos. A veces vamos a ver sobre la composición. Los tres poderes están separados. Hacia adentro, el Parlamento es el más fuerte de todos, el judicial tiene una fuerza tremenda, y el presidente, su fuerza hacia adentro es bastante relativa. Ustedes lo pudieron observar a través de las noticias. El presidente anunció que amenazó con que iba a hacer intervenir a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional no son Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas para controlar los saqueos y las especies de insurrecciones, que no fue nunca eso, pero en las manifestaciones se había provocado un conflicto grande en las calles de más de 170 ciudades en Estados Unidos. Y el ministro de Defensa, que es un cargo político, ministro de Defensa, fue el primero que dijo no. Le dijo que no al presidente, una cosa que parece de loco. El presidente Trump ha mostrado muchas debilidades. Y lo que sí es claro, que cuando el país necesitaba unirse, él lo dividió. Ya venía dividido, pero mantuvo esa división y es muy factible que haya crecido la división en el sentido de polarizarse. Digo crecido no es exactamente, pero dividido en dos, que no es lo conveniente, porque para salir de esta van a necesitar un gran consenso que no aparece claro, por lo menos en el corto plazo. Hay cosas parecidas a lo que sucede en Uruguay, lo que sucede en el mundo entero. En Uruguay están discutiendo el tema
de los salarios y se ha priorizado el trabajo por encima de los salarios. Todavía no. Pero es la gran discusión que está frente. Cuando uno dice priorizar el trabajo, significa para los trabajadores renunciar a beneficios que tienen, que han conquistado, mientras no se violen algunos derechos elementales que son universales para algunos países, ¿no? Para otros no. Pero bueno, esa es más o menos la idea. Yo tengo un invitado esta noche, un invitado, acá es la parte más complicada mía, porque yo tengo que, como no tengo operador, tengo que hacer todo lo posible para que parezca que esto es un programa de televisión. Lo primero que hay que hacer es esto: tratar de llamar al invitado del día de hoy. Vamos a hacer esto, vamos a llamarlo. Muy bien, él me está llamando a mí, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver, un segundito, don Javier. Vamos a hacer las cosas como corresponde. Vamos a hacer las cosas como corresponden. Mire usted todo lo que soy capaz de hacer aquí con ustedes. Esta es la tecnología. Como no tengo un operador, y bueno, y ahí está Goñi. Ese es Goñi. Esa es la foto de Goñi, ¿no? Goñi, si me puedes abrir la cámara, te lo agradezco. Ahora sí, podemos hablar. Sí, si supiera. Bueno, no importa, si no sabes. Paloma, vení un poquito. Paloma es la esposa. Esto sí es dramático, vamos a aclarar. Yo también tengo que arreglar esto, bueno. A ver si yo no toqué algo mal acá. Debo haber tocado mal. ¿Me estás viendo ahí, Jorge? No, porque cambiaste. Ahora veo tu foto. Veo tu foto. Para que yo lo vea como... Tú no tienes por qué verme a mí, no es importante que me veas a mí. Si me quieres ver, puedes verme en la computadora. Tiene que poner aceptar. ¿Qué tocamos? Acá. Tiene que poner. Muy bien, mientras Javier. Vos tenés que poner aceptar, me dicen acá. Yo te acepté, estamos. Apenas un segundito. Ahí estás. Yo veo tú. Igual. No, dice solicitud rechazada. Yo te estoy viendo y te estoy escuchando. No te preocupes. Te estoy viendo y te estoy escuchando. Lo que no veo es tu cámara. Eso es lo que no veo. No veo tu cámara. Bueno, Javier cerró. Deja que te llamo yo. Vamos a ver si... Me está llamando. Suele pasar, ¿eh? Es decir, esto si hubiera un operador con el... Jorge, ya está Goñi, listo. Y arrancamos. Vamos a ver cómo resuelvo este temita. Ahí está Goñi llamándome. Muy bien. El video lo tienes pausado. Ahí está. Ahora sí estamos bien. Perdonen todos los que están ahí en el salón esperando a Javier Máximo Goñi. Yo le pongo a Javier Goñi ahí, no se ve porque... Para que vean que Goñi, voy a apagar el televisor y ahí está, ahora está perfecto. Ahí dice. Esta es la tecnología de hoy, Javier Goñi, este personaje. Les voy a aclarar que soy muy amigo de Javier. Yo soy muy amigo de él, no sé si él es muy amigo mío. Es un problema que se lo pregunto. Es un tema existencial. ¿Somos amigos o no somos amigos? Esto es arrancar bien. Puede hablar, mira que no tengas problema. ¿Me escuchas? ¿Qué me estás preguntando? ¿Si somos amigos? Sí, eso te pregunté exactamente. Del alma. Ese pelotudo. No es solo un amigo, es un amigo del alma, que les queda grande a todos ustedes. Javier, bienvenido a mi locura desde Miami, esto de la comunicación. Yo sé que tú eres un hombre del siglo XIX, por lo tanto el XXI te castiga duramente. Esta es una broma que yo tengo con Javier, porque Javier la tecnología de Javier la manejan los operadores. Trabaja en televisión, trabaja en radio, es periodista, escribe, todo lo que ustedes quieran, pero la tecnología es del siglo XIX. Acá estoy seguro que la esposa fue la que lo salvó, que también es periodista y que debe estar más actualizada
que mi querido amigo Javier Máximo. Un placer, una alegría enorme. Este es un buen pretexto para que dos amigos conversen con una cantidad de gente que se sienta atrevida, chusma, a ver lo que hablamos nosotros. Que es algo normal hoy. Cuando todo el mundo quiere meterse. Aquí va. Bueno, ¿cuántos años de relator? No es una entrevista, Javier, esto es una conversación. Esto para sentar. No, está claro. ¿Cuánto, Está claro. cuánto tiempo de relator de fútbol? Mira, un saludo muy grande a toda la gente que te sigue y estoy seguro que gente, a ver, calificada, pero sobre todo en los aspectos espirituales, ¿no? Y de conocimiento y de inteligencia, siempre te ha seguido a vos gente muy particular, ni mejor ni peor a otro, sino de una característica de construir lindas a través de los medios. Mirá, el otro día, yo empecé el 22 de mayo del 77, fue mi primer relato de fútbol. Sudamérica pierde en el Francini contra Defensor. Al otro año que Defensor da la vuelta olímpica que rompe la historia, primer campeón de los menores en la etapa profesional del fútbol uruguayo. Así que el 22 de mayo del 77 fue el primer partido, pero que comencé en los medios de comunicación fue en mayo del 74, en Radio Sarandí, y al poco tiempo se fue Solé con Bassani, aquello que era muy particular, ¿de verdad? Y se acuerdan ustedes, 15 minutos Solé, 15 minutos Lalo, 15 minutos Solé, 15 minutos Lalo, en el Mundial de Alemania en 1974. Así que primera actividad, mayo del 74. Primer partido relatado, mayo del 77. ¿Por qué relator de fútbol, Javier? ¿Por qué? Yo diría por qué la radio. Yo lo primero que me acuerdo, vos fíjate, yo tenía 5 años. Y mi padre, que me llevaba a ver a Peñarol Nacional, me llevaba a ver Peñarol Benfica, final intercontinental. Y yo estaba en el arco de la Ámsterdam y se anota un gol de Peñarol en la Colombia. La regla numérica del estadio siempre fue media complicada, ahora está muy bien, pero siempre medio en las tinieblas y más en esa década. Y yo recuerdo que la gente quería saber quién había hecho el gol. Y me acuerdo como si fuera hoy, la radio dice que se hacía, otro a un costado, Solé dice que se hacía, Bueno, y ahí me quedó eso grabado, te lo cuento porque me quedó a fuego, grabado. El fútbol, la radio como elemento de guía al aficionado, ese es el primer recuerdo que yo tengo fuerte, ¿no? La radio dice, Solé dice, yo era muy chiquito, pero eso me quedó grabado a fuego. Y después el grito de Solé combinado con la emoción de la tribuna, con el grito de gol de Solé, con el grito y el bullicio de la tribuna en el momento del gol, a mí me captó hondamente, ¿viste? Me captó muy fuerte. Además, mi viejo futbolero, mi tío futbolero, mi padre fue la tercera especial de Defensor, la tercera especial de Nacional, y de muy chico me llevaba a ver reserva y primera de Nacional y de Peñarol. Entonces, todo ese recuerdo de fútbol, radio, la voz de Solé, el pasado futbolístico de mi padre, de mi tío hasta tuvo una incursión en Vasco da Gama. Bueno, creo que todo eso llevaron a que me enganchara definitivamente con el tema de la radio y el fútbol. Todo tu esfuerzo está dedicado al relato deportivo, el periodismo deportivo, es tu modo de vida, no tienes otra cosa aparte de esto. Mira, primero que reconozco mis limitaciones, entonces tuve que dedicarme full time y con todo. No soy un Jorge Robinski que puede estar en 6 y 7 cosas a la vez y actuando con eficacia. Lo primero que reconozco son mis limitaciones. Muchas gracias, Javier. Vos fuiste un gran periodista deportivo, pero que hacías otras cosas. O un gran periodista social, político, económico, y también en el fútbol te destacaste. Es decir, yo no tengo esa
esa versatilidad. Me intereso por todos los temas, pero no tengo la versatilidad. En cuanto, cuando me dicen a mí periodismo deportivo, yo digo, no, pará, campeón, yo no soy periodista, yo soy relator de fútbol con opinión. Y bueno, creo que tengo alguna condición para conducir y dar alguna opinión en la televisión, y esas, digamos, son mis áreas. Y después otra que creo que hago más o menos bien es, a ver, condensar las inquietudes de mis compañeros, estructurar una programación, un equipo. Creo que más o menos me ha ido bastante bien en ese tema. Vos sabés que hay que tratar el tema de los egos. Yo tengo gente de 76 años en el equipo y tengo gente de 20. Yo los banco a ellos, ellos me bancan a mí, pero creo que hay un ida y vuelta bastante interesante. Y bueno, y en esta época tan complicada, digamos, que estamos todos alterados, sensibles, bueno, ni yo les complico mucho la vida a ellos, ni ellos me la complican a mí, y vamos transitando esta experiencia increíble, ¿no? Voy a hacer una aclaración a los que están ahí en la sala, que ya son unos cuantos, bastantes. Les voy a decir esto. Es un hombre extremadamente modesto, elogioso hacia mí. Yo voy a contar una anécdota. Yo colaboré con él, para decirlo de una forma, nos conocimos en Buenos Aires, después hablamos de esto, pero voy a contar esta anécdota que refleja un poco cómo es Javier. Estaba en radio el CX10, relataba en CX10. La radio es Javier Pinto, era el relator. Javier Pinto era un relator de fútbol, no era una casualidad, había un relator de fútbol de los mejores que tuvo en otro país y otro relator de la otra escuela, la escuela de Solé, que eran dos escuelas distintas, que ahora vamos a hablar de eso. Y ya a mí me encantaba trabajar con él, es decir, pasaba de las rondas, contaba con uno de los mejores comentaristas, periodistas del fútbol uruguayo, Cacho Barizoni. Era muy difícil para todos los que estaban alrededor de él tener posibilidad de llegar a la altura de esta, aparte de excelente persona, pero gran profesional y de una sabiduría tremenda. Por lo tanto, el trabajo al lado de Javier Goñi era siempre de acompañar. Y como yo, era realmente un amigo que los acompañaba. Estábamos un día y dije, mira Javier, te voy a ayudar con el móvil. Me dijo, no, Jorge, no. Javier, te voy a ayudar con el móvil que va a pasar ahí por 18 de julio, creo que en el Obelisco estaba ahí. Era una jornada importante futbolística. No, Jorge, no, ¿por qué no? Si la no fuente. La fuente luminosa, querías ir. Ahí. A la fuente luminosa donde pasaba el ómnibus de la selección. Ahí está. Y entonces me dijo que no. ¿Y por qué no? Y se puso serio, Javier Goñi, y me dijo, Jorge, todos esos elogios que acaba de decir él, de que yo soy esto, que soy lo otro, que soy aquello, me dijo, yo no puedo tenerte, Jorge, a ti, de movilero en la fuente luminosa. Y yo le pregunté por qué no, y me insistió a explicarme que un periodista como yo no, y al final le gané, fui a la fuente luminosa, porque no tenía nada que ver, yo quería ir a la fuente luminosa, a decirle, Javier, está pasando el ómnibus de la selección, aquí cantidad de gente, bla. Así fue. A partir de ese momento, él nunca me discutió nada. Es decir, si yo quería ir, iba, y si no quería, tampoco. La mayoría de las veces, algo que hago siempre cuando voy al Uruguay, al Estadio Centenario, o bueno, ahora no es el Estadio Centenario, la mayoría de partidos se juegan a otro lado, estoy junto a él y el grupo de amigos, algunos ya se han ido, lamentablemente, entre ellos Cacho, estar ahí reunido y revivir esto que le estoy diciendo. Una cosa más antes de escucharte. No lo banca nadie, no es verdad. Si alguien es bancable, es Javier Máximo Goñi. Es al revés, quiso aparecer como un ogro. Es todo lo contrario, es todo lo contrario un ogro. Es un gran componedor. ¿Ustedes creen que parece que lo va a agarrar trompada cuando relata un partido de fútbol? No, él es amigo, busca, trata de solucionar, es muy diplomático y político, habla siempre correctamente y aquí lo presenté, ya está. No me elogies más, Javier, yo ya sé qué grande soy, no es necesario que me lo digas.
Mira tú, si seré grande que estoy exiliado en Miami, Estados Unidos, y estoy haciendo esto. ¿No? Vamos a hablar poco de fútbol, vamos a hablar de muchísimas cosas, porque me interesa tu opinión. Miles de veces hablamos de todos los temas. Quiero decirle a todos los que están viendo esto, que con Javier es fácil hablar, es decir, y como dijo él, pueden hablar de cualquier cosa. Pero antes quiero hacer una aclaración porque no tengo bien claro esto, pasó el tiempo, hace 20 años que me fui del Uruguay, 20 años, mucho tiempo. Habían dos escuelas, en realidad había una escuela, que era la escuela de Carlos Solé, a la cual adhiere Javier Goñi. Esa escuela, que te tiene a ti como uno de los baluartes, ¿sigue existiendo? ¿Se extendió en las nuevas generaciones? Vos sabés que estoy dando clase de relato. Durante muchos años venía, vos lo conocés, Charquero, Jocas, que hace años estaba en un instituto, y me pidieron varios años de dar clase de relato. Y muchas veces no, pero empecé un poco a evocar por qué había dado clase de historia, siendo muy joven. Porque yo siendo joven, aunque te parezca mentira, pues, mucha gente cree que soy arcaico y está bien que lo piensen, tengo cosas. No eres arcaico, no, perdón, no eres arcaico. Tendrías que haber nacido en el siglo XIX, son dos cosas distintas. Bueno, pero siempre dije, no, dar clases me permite estar con gente joven, saber qué piensan las nuevas generaciones, no vivir en una burbuja, no estar encapsulado. Y después de unos años decirles que no, les dije que sí por un año para experimentar. Y ya voy como 6 años consecutivos dando clases y la verdad creo que algo les aporto, pero los botijas creo que me aportan más a mí en cuanto a bajarme a tierra sobre los temas que a ellos hoy, en la actualidad, les interesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me siento bien. Y este tema de las escuelas de relato aparece rápidamente. Bueno, acá hay dos escuelas de relato, que es la de Carlos Solé y la de Víctor Hugo Morales. Pero claro, el otro día un muchacho me dice, ¿por qué no habla de Heber Pinto? No, y yo le dije, no, Heber Pinto fue un fenómeno, fue un revolucionario, entendió lo que era el espectáculo radial, que a Solé le costaba más, el espectáculo, vestuario, conexiones, relato de partido preliminar, estar Heber por ese media hora antes, 40 minutos antes ya hablando con los jugadores, después quedarse para las entrevistas, entre semanas pida su gol y su tango, en fin, un montón de cosas de Heber Pinto. Que el jugador de fútbol se lo tendría que reconocer más, porque cuando Heber le hacía las notas a los jugadores de fútbol, yo me acuerdo de lo que decían en el barrio y la gente mayor, que va a perder tiempo con esos muchachos que no saben hablar, contestan sí o no, a quién le interesa lo que piensa el jugador de fútbol, y todo ese ninguneo, Heber lo afrontó y le sacó rédito, la verdad le sacó rédito periodístico y de audiencia. Pero volviendo al tema de las escuelas, ¿qué dos escuelas? Solé, que se olvidó de lo que había hecho Ignacio Domínguez Riera en el 30, que también era un relator, se olvidó de lo que hacía Fioravanti en Argentina, que era muy importante, uruguayo que en Argentina marcó rumbo, y Solé generó una escuela. ¿Qué pasa? En el país, prácticamente, en la época de Solé, el 50%, 60% de lo que dice que está. Hizo escuela. Víctor Hugo, lo mismo. Hizo escuela. No estuvo tantos años en Radio Oriental, estuvo 6, 7 temporadas. Más de eso no estuvo. Pero fue tan impactante lo de Víctor Hugo, que además condensó desde su Cardona natal toda la sabiduría de las radios capitalinas que llegaban, no todas, de una época de oro de la comunicación, y el brillo, la capacidad dinámica, la dicción, la síntesis de los argentinos. Entonces, Víctor Hugo recibe esas dos fuentes y hace un equilibrio perfecto entre ambas, y bueno, por algo dicen el mejor relator de habla hispana de todos los tiempos. Será o no será, pero está ahí en primera línea. Entonces, ellos hicieron escuela.
Y después lo de Heber. Heber fue un fenómeno, pero no hizo escuela. Es decir, Eduardo Vera en algún momento lo quiso imitar a Heber Pinto y después terminó imitando a Víctor Hugo y aportando Eduardo sus cosas, fue un muy buen narrador en su momento. Entonces creo que las escuelas marcaron sobre Víctor Hugo. Yo lo que le pido a los muchachos es macanudo. Se tiene que afirmar en una estructura, en una base, perfecto. Solé, hasta el día de hoy, además, no es por nada, vos vas a las encuestas, yo qué sé, o a las tendencias, acá el tema de encuestas, las tendencias, y vos ves que el estilo de Solé todavía es aceptado, valorado y consumido. Y el estilo de Víctor Hugo, ahí, será porque Víctor Hugo todavía está vigente en la República Argentina. Una cosa es el estilo de alguien que ya no está, y otra cosa es seguir el estilo de alguien que es contemporáneo prácticamente tuyo, o que por lo menos siguen en actividad, ¿no? Y ahí tenés las dos grandes vertientes. Pero yo lo que pido a los muchachos, bueno, ustedes se afirman en ese estilo, pero después sean ustedes. Después sean ustedes, estén preparados, lean, conozcan. Viste que yo que sé, estamos en un momento muy particular, ¿no? Se lee poco, no es que no, se mira mucho en la computadora, pero se lee muy poco, no se buscan las raíces de la cosa. Acá en Uruguay piensan que el fútbol empezó en el 90 o que empezó con Forlán. Entonces es bravo para nosotros que vimos otra cosa y otra forma de entusiasmarnos con esto del relato, de la comunicación deportiva. Es difícil transmitírselo. Un día me agarró un pibe y me dice, ¿sabe lo que pasa, Goñi? Usted se vanagloria que está 20 años en un lado, 30 años en un lado, y nosotros somos de objetivos cortos y alcanzables. No nos interesa estar 20 años en una radio, 30 años en un canal de televisión. Eso era para su época. Y a mí es un aporte, me dejó pensando. Objetivos cortos y alcanzables. Y no proyectarse en mucho tiempo, porque además me decía algo que era muy cierto. La comunicación cambia mucho. Lo que hoy funciona, mañana no. Las FM, yo integro un grupo de narradores de América, y que están la gran mayoría en Colombia, y dicen que la FM está caminando hacia su extinción, producto de otras tecnologías. Y bueno, seguramente algo de eso pasa. Entonces, como las cosas van cambiando tan drásticamente, hay muchos jóvenes que entienden que los proyectos deben ser cortos, alcanzables, y no como nosotros que... pero no solo a mí como redactor de fútbol, un cuarto de siglo en Radio Oriental, ser el redactor con más tiempo en Radio Oriental, claro que para mí es es una medalla de distinción, pero para los que sentimos y pensamos, y que venimos de esa época, yo no sé si hoy a alguien le interesa estar perder un cuarto de siglo, para entre comillas, ¿no? Un cuarto de siglo en una emisora, por más afamada o predicamento que tenga. Entonces, bueno, y en esas clases un poco me voy entreverando, y en lo de las escuelas, indudablemente, la de Solé y la de Víctor Hugo. Pero yo les pido a los botijas que aporten su impronta, su talento, su chispa, y sobre todo buscar un equilibrio, ¿no? Entre que lo popular no sea vulgar, ¿no? Tratar de insistir mucho en esos temas, decirle que las radios, como las televisoras, son del Estado. Yo sé que esto molesta a mucha gente. Son del Estado. Entonces tenemos que tener una responsabilidad. Y además, ¿qué pasa? Antes, el 90% de la radio era conducida por gente del palo, con gente vinculada a la comunicación, o a las agencias de publicidad, o a la gente de la trupa ateniense, o distintas expresiones, pero siempre vinculado a lo artístico. Y ahora, me decían en Colombia, lo que pasa desde que el mundo financiero ingresó en el dominio de los medios están al servicio de esos intereses financieros. Y acá en Uruguay hay gente de comunicación, pero hay un altísimo porcentaje que las radios es un producto más de una gama de proyecciones que tiene, que son de distinta índole, ¿no? Entonces como que falta ser más específico y en cuanto al manejo de los medios. Pero lo botijas, lo que yo les pido es, esto es de todos, esto es del Estado, y tenemos una responsabilidad inconmensurable. No digo de ser didácticos todos los días, pero estropear el idioma español, no.
Que nos agarren improvisados, tampoco. Leer, investigar, profundizar, cuidar el léxico, que lo popular no sea chabacano. Bueno, esas cosas es lo que yo le pido a los muchachos, Jorge, y convencido, y más que nada producto del paso de los años, ¿no? Como yo soy mayor que tú, mucho mayor que tú, puedo recordar, y aparte un hombre de radio también, ¿no? Tú eres un hombre de radio en tu comienzo, después viene la televisión, viene después. Un hombre de radio, a pesar de ser mucho menor que yo, vamos a recalcar esto, recuerdo el papel que la radio cumplió, es decir, en el deporte, sobre todo en el fútbol, ¿no? Pero no fue solo en el fútbol, fue en el ciclismo, en el básquetbol, en el boxeo. La radio fue el que acercó el espectáculo a través de un ser humano que hablaba y relataba, explicaba, decía, y la gente. Y cuando aparece el Espica, yo siempre digo, cuando aparece el Espica, la Espica era una radio para los más jóvenes, era una radio a transistor, creo que los primeros transistor, cuando empezaba esto, sucedió un fenómeno muy especial. La gente iba al fútbol con la Espica en la mano. Es decir, había otras marcas, pero la Espica era más popular. Iban y se daba un fenómeno extraño. Estaban viendo el partido y escuchaban al relator. ¿Es así o no es así? Cuando estoy hablando como memoria. Sí, entonces sí, ¿te acordás? Estaba mirando el partido y tenías la radio en la oreja. Si vos vieras qué emoción tuve, hasta el día de hoy me acuerdo cuando mi padre me trajo una Espica por primera vez. Debe haber sido en el año, mirá, no le agarro, en el año 69-70. O sea, yo tuve una Espica por primera vez a los 14 años. Y fue una emoción brutal. Y después le hice el verso a mis padres que para estudiar necesitaba un grabador. Y yo, la verdad, yo quería el grabador para relatar partidos de fútbol, me imaginaba partido de fútbol, ¿no? Y me lo compraron con mucho esfuerzo el grabador. Y algunas clases estudié y grabé, pero lo que sí me acuerdo, como si fuera hoy, que a mi abuela, ¿te acordás que estaba el aviso de Amarga Vesubio que cortaba el grito de gol de Lalo Fernández? Lalo hacía gol, salía el locutor, Amarga Vesubio, y después otra vez el grito de gol. Bueno, a mi abuela, yo trataba el gol, y mi abuela decía, Amarga Vesubio, y yo seguía gol. Y eso hacía con el grabador que le pedía a mis padres. Imagínate ahora con todas las posibilidades tecnológicas que se tienen, es increíble. Es otro mundo y hay que tratar de adaptarse. ¿Y la radio qué papel cumple hoy? Mirá, esto es muy casero lo mío, ¿no? Llegó la televisión en blanco y negro que iba a liquidar a la radio. No pudo. Cuando la televisión pasó a ser a color, la radio era boleta. No pudo. Cuando las radios AM iban a ser sustituidas por las FM, por lo menos en el Río de la Plata te hablo, no pudieron. Comparten un mercado, pero no pudieron destrozar a las AM. Pero es la vigencia de la radio y la vigencia en esta parte del continente, en el Río de la Plata, de la AM, que es una lucha titánica, te puedo asegurar que es una lucha titánica. Lo otro, cuando hay un partido de fútbol, hay mucha gente que lo ve por televisión, es cierto. Hay delay con el relator, es cierto. Sin embargo, hace poco, en una encuesta, más del 40%, a pesar de la diferencia, en partidos nacionales o internacionales, baja el volumen de la televisión y pone la radio. Aunque relate antes, aunque relate después, es un fenómeno muy particular todavía el de la radio en Uruguay y en el fútbol. Y lo otro es la cantidad impresionante de vehículos que hay. Es decir, vos transmitís a un partido ahora y partidos a toda hora, ¿no? A las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, un domingo de tarde, un sábado de tarde, o de tardecita o de nochecita los fines de semana. Hay miles de vehículos, hay miles de gente que se transporta en taxi, en los ómnibus, en sus vehículos particulares.
es un pueblo que utiliza la radio, el que le gusta el fútbol naturalmente, que utiliza la radio. Yo creo que eso ha ayudado mucho a que la radio esté vigente. El uso de la radio transmitiendo fútbol en los medios de locomoción. Es impresionante lo que estás diciendo porque estamos haciendo un recorrido de medios. El fútbol en Uruguay es cultura, es una expresión cultural muy importante. Creo que yo parto de la base que es la más importante de todas, después del idioma. Hoy, antes iba con una radio. Decíamos radio, el aparatito donde recibíamos la señal. Ahora la tienes en el teléfono. Está en el teléfono. Todos tienen radio. Yo estaba mirando las cifras de teléfonos inteligentes en Uruguay, es impresionante. Es algo que creo que hay 3 por cada habitante del Uruguay. No todos acceden, pero la inmensa mayoría tiene la posibilidad de tener la radio, el televisor, la reproductora de sonido, todo en el bolsillo, ¿no? Y sí, y yo estoy de acuerdo contigo, por eso es que me apasiona la radio. El gran aliado de la radio, y ahí sí nadie lo puede superar, es el automóvil, el ómnibus, ese que está rodando y que no puede parar a ver imágenes. Porque si tú quieres ver televisión, lamentablemente te tienes que detener. No está permitido, que yo sepa. No está permitido. Javier, estás casado con una periodista. Estás casado con una periodista. Porque tú hablas así, pero... Sí, ¿no? No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No te traje acá a hablar mal de ella. Eso lo conversé en conversaciones privadas. Ahora la cantidad de gente que está escuchando. Entonces no queda bien. Aparte tu esposa es una periodista destacada. Sí, pero a mí lo que siempre me impactó, y creo que a los hombres de radio no les debe llamar la atención, me impactó de Verónica la voz. Y yo decía, ¿qué voz? Tiene una voz de FM, tiene una voz sencillamente espectacular. Y claro, y después yo cuando la conozco, esa voz no se compadecía con la muchacha que veía. Es decir, como que eran 2 personas. Una, la informativista, y otra lo que estaba viendo, una mujer muy joven. Pero vos sabés que yo creo que nunca se habló, pero ella no piensa como yo te diría que en un 70% de las cosas. Puede ser que con los años entienda por qué yo dije determinadas cosas, por qué fui polémico en determinadas cosas, por qué me enfrenté a determinados sectores. Puede ser que haya una mayor comprensión ahora, que ella participa en un programa prácticamente todos los días de polémica y donde ella ha tenido una transformación muy importante y la verdad que se distingue nítidamente. Pero... Perdón, Javier. Perdón, porque si no, no queda completa, no todo el mundo tiene por qué saber. Esta boca es mía, dirigida por Victoria Rodríguez. Ahí va. Sí, ya hace como 3 o 4 temporadas. Y bueno, pero hay una total autonomía y respeto, ¿no? Yo a veces veo, esta boca es mía, y digo, salí por este lado, pegá acá, y ella tiene un estilo que hace lo que yo quiero, pero con moderación, con nivel, con el vocabulario adecuado. Últimamente está un poco más fogosa, se ve que está más nerviosa, como estamos todos más sensibles acá en Uruguay y en el mundo. Pero yo tengo un gran respeto profesional, y ella creo que tiene, me parece a mí, porque tampoco lo hemos hablado mucho, que tiene mucho respeto por lo que yo he hecho. Un día me dijo, lo hecho está, como diciendo, mirá que has hecho muchas cosas, pero sé que no comparte algunas apreciaciones mías o cómo enfoco yo algunas cosas, ¿no? Yo, sin embargo, a veces, muchas veces me siento fielmente representado y lo puedo decir perfectamente. Me siento orgulloso de
cómo ella enfrenta determinadas situaciones. Pero, repito, en ese tema es como que fuéramos dos trabajadores independientes, como si fuéramos dos trabajadores independientes. O sea que hacen dos cosas distintas aparte, ¿no? La opinión, desde luego, siempre es opinión, pero en general lo que están haciendo es... Pues es una cosa, Jorge, cuando ella estaba en Radio Oriental, era una de las mayores contras que tenía yo ahí adentro. Pues decía, mucho fútbol en la radio, mucho fútbol en la radio, mucho fútbol en la radio. Mucho fútbol, mucho fútbol. Mirá las vueltas de la vida a que llevaba. Bueno, ha tenido que llevar a Paloma juega al fútbol. Jugó en el Artigas del Sauce acá, y la verdad que una crack Paloma, no tanto en su destreza futbolística, sí en su destreza física, pero en su compañerismo, ¿no? En esa sensación de grupo, de sociabilidad que Paloma tiene, es increíble. ¿Estás hablando de quién? Porque hablas conmigo y hay una cantidad de gente escuchando. Paloma es mi hija más chica, yo tengo 3 hijos. Patricia, que tiene 43, Alejandro, que el otro día me acordaba cuando fuimos a Mar del Plata, ¿te acordás? Y a Paraguay contigo, con Cacho y con él. Alejandro, que cumplió el otro día 41, y Paloma, que tiene 12 años, pero ella cree que tiene como 16, 17, Es la edad. que tiene loco, quiere salir, y que el noviecito de acá y el noviecito de allá, y que el amiguito allá y el amiguito de acá, y las pijamadas, y todo ese tipo de cosas. Con todo, ella fue la que más o menos me ayudó para salir al aire. Cuando hablas de opinión, porque el fútbol no es solo la opinión de un partido, es decir, puede analizar un partido, jugó bien jugó mal, decidieron bien la estrategia, las tácticas, todo puede desarrollar. Pero cuando tú hablas de opinión, están hablando de algo más. Es decir, no es solamente el relato, estás apuntando a otra cosa. Y formaste parte de una discusión que ya ha pasado muchísimos años, ¿no? Porque no sé cuántos, pero estamos hablando de por lo menos más de 25, 26, 27 años, donde en el Uruguay se instaló una discusión en torno a la estructura, para decirlo de alguna manera, del fútbol. Y eso dividió aguas, ¿no? Por lo menos eso fue lo que pasó, que todavía perdura. Una cosa extraña sigue perdurando. ¿Te referías a eso cuando hablabas de opinión? ¿O también te referías a otras cosas? Porque tu esposa tiene una opinión política fuerte. Es una opinión política y social. Cuando digo política no estoy hablando partidaria. Estoy hablando de una periodista. Es decir, tiene opinión fuerte. Es decir, entonces, me recuerdo, toda esa polémica en la cual tú participaste, participó Cacho también. Yo siempre lo vi junto a ustedes. Yo estaba en Estados Unidos cuando Cacho murió. Lo vi juntos, o sea que yo asimilo a Javier Goñi, Máximo y Cacho Barizoni, los veo. Y Jorge, y a Jorge también, los asimilo a ustedes. Más allá que 2x3 Jorge se enoja conmigo, y mal. Pero bueno, tiene derecho a enojarse, a mí no me molesta. Te quiere mucho. Yo también a él. Ese grupo precioso que tenía, que fue perdiendo integrantes, pero bueno, la vida es así. Pero cuando hablábamos de opinión, esa conversación familiar, ¿qué es la conversación de todas las familias uruguayas? ¿Es opinión en torno a esa estructura que te hice referencia al fútbol o es a todo? No, es a todo. Vos sabés que a mí me cae la ficha, pero siempre me cae la ficha un poco tarde. En el año 82, el doctor del Bono, Ariel del Bono, me dice, vos sos un relator con opinión. Y yo no entendí mucho. Y me dijo, mantenelo porque el que no da opinión en este país, más o menos, el gallego Regueiro, ¿te acordás? El gallego Héctor Regueiro, hablando, me dijo, en el 81 fue el gallego en Australia, me dice, vos sos como yo, me dice Regueiro, somos relatores de barricada. Entonces, hace poco me hicieron una nota y dije, ¿usted qué es? Y yo dije, mire, yo soy un relator con opinión y soy un relator de barricada.
O sea, en la barricada Reguero le decía, bueno, vamos al frente, tendremos limitaciones, pero estamos en el lugar de los hechos, la peleamos, no nos achicamos, luchamos ante la adversidad, estamos en primera línea. Y después lo otro de la opinión que me lo dijo Ariel. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? En Uruguay está prohibido que los relatores de fútbol hablemos de otras cosas. Vos fíjate que acá en Uruguay se cuestiona que Víctor Hugo Morales haya ingresado en la arena política, de la comunicación política, en la República Argentina. Porque hay como una etiqueta, sos relator de fútbol y punto. Y como que no deberías tener opinión, y si tenés opinión no la digas, aguantátela, guardátela en el bolsillo y Entonces no es fácil para los relatores de fútbol que estamos etiquetados y que relatamos para los blancos, para los colorados, para Cabildo Abierto, para el Frente, para el 26 de marzo, para el PERI, y en fin, toda... claro, tenemos oyentes en cada sector político. De pronto los que te quieren ayudar, dicen, bueno, conservá, mirá que te escuchan de todos los sectores políticos, puede ser. Pero en concreto como que no podemos opinar de otras cosas, por más que seamos un ciudadano más. Y eso, con el paso de los años, va sintiendo esa limitante, va sintiendo ese peso. Te repito, si acá censuran a Víctor Hugo porque habla de política en Argentina, imagínate si un relator de fútbol habla de política acá. No te digo que sería un escándalo, pero sería muy particular, porque no le gustarían a los que apoyan y no le gustaría tampoco a los que estás en contraposición de ideas, estás opuesto a sus ideas. Y en cuanto a acá, ella no habla mucho de fútbol, pero yo hablo mucho de política, ¿no? Y acá el tema del feminismo es un tema muy recurrente, en esta casa es un tema muy... Un hombre, perdón. Un hombre anclado en el siglo XIX. ¿Cómo ve el feminismo del siglo XXI? Perdón, Jorge, se cortó un poquito ahí, ¿cómo qué? Un hombre anclado en el siglo XIX. Sí. ¿Cómo ve el feminismo del siglo XXI? Tú sabes que siempre he bromeado contigo con esto, así que no te sorprendes. Se pueden sorprender los que están escuchando, pero tú no. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Aparte, con una mujer de carácter fuerte, ¿no? Tu esposa es una mujer de carácter fuerte. A ver, vivir en Uruguay, como imagino en otras partes, es tan complicado. Hay que hacer de acero inoxidable. Yo que me guío por los medios tradicionales de comunicación, es insoportable estar 7, 8 horas recibiendo palos, contagiados, muerte, asesinato, copamiento, que matan salvajemente a 3 militares, simultáneamente a un juez de fútbol, ¿viste? Una cosa de loco. Entonces, es muy difícil si no hay un espacio para lo lúdico, un espacio para la recreación, para el enriquecimiento espiritual. Es realmente duro. Entonces, aunque te parezca mentira, a veces yo me aferro a Radio Clarín. Hacía años que no escuchaba Radio Clarín. Pero el Clarín tiene tango y folclore, y un poco te evadís. Pero te voy a decir algo, que en situaciones límite, esta persona que para vos debió nacer en 1890 o en 1910, en situaciones límite soy bastante más moderno, bastante más abierto que la gente joven que me rodea. Aunque te parezca mentira, creo que tengo ese don de oportunismo de, a pesar de tener una vida de tradiciones, en situaciones límite como la que estamos viendo actualmente, como que veo más allá, es decir, que como que hay un plan B, como que hay un día después, y muchas veces soy el impulsor para que la gente mantenga una buena autoestima y pueda seguir funcionando. ¿Cómo ves los 100 primeros días del gobierno del doctor Lacalle Pou?
el padre estaba en la radio, no me acuerdo quién estaba, no sé si todavía estaba Omar Gutiérrez en Radio Rectal, no me acuerdo. Y estaba el padre, el candidato a la presidencia. Y entonces empezamos a hablar y yo le pregunto, ¿qué vas a hacer si ganas? Pues, a mí me inspiraba el tuteo, hay gente que no puedo tutear nunca, ¿qué vas a hacer? Y me dice, lo que no hagan los primeros 100 días, no lo puedo hacer más. Y digo, ¿y qué vas a hacer con el PIT-CNT? Que me den un pacto, una comprensión de 6 meses. Y le pregunté por el hijo, porque el hijo, cuando buscaba ser, fue diputado por Canales, cuando andaba o recién electo o estaba por ser electo, había unos muchachos del frente en Parque del Plata que me pedían alguna mano, a veces para la Comisión Fomento, y yo hacía lo que podía. Hicimos la Plaza Carlos Solé en Parque del Plata. Colaboré, mejor dicho. Y un día me llama un muchacho que tenía inmobiliaria y me dice, Javier, viniste al Club Solís que está Luisito. ¿Qué Luisito? Cuquito, me dice. Ah, está, el hijo de Luis. Bueno, más fui, era muy joven y la verdad lo noté muy sensible a la problemática de la zona, pero no lo vi acartonado y lo vi sensible en serio. Lo vi que entendía lo que se decía y preguntaba cosas de las cuales se había hablado, no estaba ahí para figurar. Bueno, entonces me acordé de eso y le dije a la calle, padre, mirá que tu hijo es un muchacho muy sensible. Y me dijo, demasiado sensible, como diciendo, le falta mucho para estar horneado, ¿no? Para estar formado. Entonces, cuando ha pasado todo esto, que viene la pandemia, pero también cuando veo que mandan la ley de urgente consideración para ser votada, ha sido mejorada en algunos aspectos, en fin, pero estaba el tema del momento, si era oportuno o no, más de 500 artículos. Entonces me acordé del padre. Y el hijo está haciendo lo que el padre siempre pensó, lo que no se hace en los primeros 100 días o en los primeros meses de gobierno, después es muy difícil realizarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que maneja en forma notable los medios de comunicación. El otro día, hará cuestión de 2 meses, Mujica le preguntaron, y Mujica dijo, es una versión mejorada a la del padre. Y es como, aunque uno pueda estar en las antípodas en algunos aspectos, es como un líder moderno. Es como un líder moderno, es como un líder para estos momentos. Y bueno, lo que pasa es que en estos primeros 100 días es imposible evitar el tema de cómo llevaron adelante el tema de la pandemia. Se ve que están muy bien asesorados en materia de comunicación, han tenido una excelente comunicación con la gente. Incluso a veces me parece a mí que actúan en función de lo que un moderador publicitario, un moderador sociológico de los medios le indiquen, pero seguramente habrá algo de eso, pero debe haber mucho de motu propio, de iniciativa propia, ¿no? Yo creo que el saldo hasta ahora es favorable, pero de ninguna manera un concepto definitivo, porque esto recién empieza y bueno, hay mucha tela para cortar. Pero hasta ahora, un líder moderno, con pocos errores de comunicación, con llegada a la gente, muy apoyado en el prosecretario de la República, de la Presidencia de la República, el señor Delgado, que para mí ha sido una revelación. Pero todo esto en 100 días, ¿no? Pero así políticamente, bueno, el tema de, no digo que una carpeta cerrada, pero sí con una gran presión para que se apruebe. El tema de ANCAP, se le puso de punta el doctor Sanguinetti y Cabildo Abierto, entonces no salió la desmonopolización de ANCAP, hay una marcha atrás. O sea que va para adelante, pero también
sabe reconocer cuando no tiene el espacio y los votos y no se complica la vida. Un líder moderno a seguir con atención, pero de ninguna manera me parece ahora hacer juicio definitivo. La pandemia es una cosa extraña, va a obligar a analizar. Yo estoy muy metido en este tema porque estoy saliendo en muchos medios y al vivir en los Estados Unidos me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Yo explico qué fue lo que pasó en Estados Unidos. No es difícil de ver. Si entramos a comparar, no podemos comparar una población de 340 millones con una de 3 millones 400, 100 veces mayor que el Uruguay. Pero Uruguay se ha manejado bien en muchos aspectos de este momento. Pero queda un tema arriba de la mesa que es muy difícil acordar, que es el tema económico. Y esta pandemia arrastró todo lo que tenía. Es un tsunami. Un tsunami. Lo que no pudieron hacer guerras, aunque parezca mentira, puede ser que estoy exagerando, lo que no pudieron hacer guerras lo hizo un virus, que ni siquiera es un ser, ni siquiera un ser vivo, hizo un virus. Dejó descarnado todo. Esta aplicación va porque acá en Estados Unidos forma parte de la opinión, hay mucha gente que se opone a las divisiones, y en el mundo entero se siente la necesidad de acordar para poder salir de esto. No todo el mundo está dispuesto a acordar, es así. Pero, ¿cómo ves el futuro? Porque dijiste bien, son 100 días, no es casi nada, y menos en medio de una pandemia. Faltan 4 años, más de 4 años y medio. ¿Y cómo ves el futuro del Uruguay? Mira, yo pensé, Jorge, en el primer mes, pensé que íbamos a salir mejores personas de cómo entramos a la pandemia. Con más riqueza espiritual, con más benevolencia, con más puentes de comunicación para transitar. Y bueno, he cambiado bastante de opinión. Creo que hay gente que sí, le cayó la ficha, valorar más un montón de cosas que por el ritmo agitado a veces perder la perspectiva. Pero estamos fracturados. Pero vos sos un analista internacional espectacular. Está fracturado el mundo. Que progresistas, que conservadores. Que China, que Estados Unidos. Estamos todos partidos al medio. Y partidos mal. De la famosa grieta que hablan los argentinos. Yo escucho mucha radio argentina, que está en una situación distinta a la nuestra. Y no hay un tema que no roce lo político. O sea, por más temas sanitarios que quieran abordar, está el tinte político. Y yo creo que en Uruguay, sin llegar a esas cosas escandalosas, y con bastante madurez hasta ahora por parte de los parlamentarios, hay excepciones, parlamentarios nuevos que cometen errores, pero yo creo que van a madurar en la medida que pasen los años. Igual acá es más leve que en otras partes de América la división. El otro día hubo un debate muy interesante entre Vergara del Frente Amplio y Penades del Partido Nacional. Cada cual con la suya, se dijeron lo que tenían que decir, pero mucho nivel. Y eso se transmite a la población. Ahora vos ingresás en las redes sociales, en los comentarios de pasillos, en los comentarios de la esquina. Y está brava la mano. Está brava la mano. A mucha gente todo lo que hace la calle le cae mal, o hay otros que la calle puede cometer el error más grande del mundo y está bien, lo aplauden igual. Entonces estamos perdiendo la capacidad, en líneas generales, de profundizar en los temas, tener una actitud crítica, por más que tenga tu corazoncito. Y el futuro en lo económico yo lo veo deplorable. Hay sectores, por ejemplo, como el turismo, que va a ser tremendo. El fútbol tremendamente golpeado. Ya veníamos mal. Esto acelera los procesos de deterioro. Y no hay, y en algunas áreas no hay líderes conceptuales. Por ejemplo, en política, mal o bien, lo que está haciendo Stalin en el Ministerio de Relaciones Exteriores
Y bueno, se perfila dentro del Partido Colorado de forma más galvanizada un líder político. En el Partido Nacional, bueno, Lacalle, Delgado, Lema, que tuvo una macana hace unos días, pero Lema se perfila bien. Vos ves, bueno, en el Frente Amplio ya te hablé de Vergara, de Yamandu Orsi, el intendente de Canelones. Vos ves líderes, a ver, potencialmente líderes que pueden conducir al país por un buen camino, un camino de tolerancia. Pero no, en otras áreas, por ejemplo, el fútbol, no hay líderes conceptuales. No hay líderes. El otro día hicimos una audición y hablaron 28 dirigentes y 3 invitados. Lo más importante fueron los 3 invitados. Alarcón, es presidente nacional, Arzuaga es presidente de Defensor y el doctor Corvo es presidente de Rampla Junior. De los nuevos, honestamente, una pobreza conceptual, buena gente, gente respetable, pero una pobreza conceptual llamativa. Entonces eso no puede liderar nada. Entonces, yo veo en política la aparición de líderes, pero en otras áreas de la sociedad, honestamente, no la veo. Yo te conozco, por lo tanto me es fácil conversar contigo. De alguna forma sé que tienes opinión fuerte. Fuerte no significa que se impone, fuerte significa que dice lo que piensa. Aquí está planteado. Amate, yo sé perfectamente bien que eres muy tolerante, que es la palabra. Cuando tolerante, abierto, que es una característica de muchísimos uruguayos. Por suerte es una de las características. Si el fútbol está en una situación tan crítica, que está no solo en el Uruguay, no solo en el Uruguay. Yo te voy a decir algo. En la primera semana de la cuarentena, yo estoy en cuarentena desde el 14 de marzo, salgo a veces, ¿no? Pero no mucho. Dije, ¿cómo voy a extrañar a Messi? Y no lo extraño ahora. Es decir, empieza esta semana Messi y no es algo que me atraiga. Empezó el fútbol alemán y tú sabes que soy futbolero, como tú, muy futbolero. Y no me atrae. Por lo tanto, es grave la situación en el mundo que te mueve. Pero, ¿no has pensado en ser un periodista de opinión saliendo del fútbol? Me gustaría. El tema, a veces uno se pone en lugares que tendría que ponerlo otro a uno. Yo creo que todavía debo al equipo un proceso de transición. Por un lado, mientras esté yo, la transición es complicada, por aspectos comerciales, por estar tantos años en el medio, por los avisadores que se acostumbran, las agencias de publicidad que se acostumbran a un estilo, a una radio, a una forma de encarar la cosa futbolística. Pero me debo ese paso de que no se pierdan las raíces de las cuales yo me inspiré y traté de transmitir al resto de la muchachada. Y todavía, de la misma forma que te digo que puedo ser un obstáculo en algunas cosas, también soy garantía de esa transición. Y bueno, lo que yo quiero es que esta gente que me acompaña mantenga su puesto de trabajo, que de pronto para algunos es el ingreso más importante, para el otro es una cuarta parte, es la mitad, pero pagan la cuota del banco hipotecario, pagan el estudio de los hijos, o pagan UTE, pagan luz, ¿viste? Entonces son ingresos que para el núcleo familiar son interesantes. Entonces me debo lo de la transición. El otro me tengo fe, y sobre todo creo que podría dar una visión, ¿sabes de qué, Jorge? Como tú la podrías dar también. Son tantos años viajando, conociendo todos los continentes, experiencias tan particulares, de escuchar a la gente. Entonces, creo que podría hacer un aporte interesante, una visión distinta a las cosas aldeanas, digamos, a las cosas del minuto a minuto, el día a día, de los barrios de Montevideo y del interior del país. No, yo me tengo fe, me gustaría aportar cosas, pero no sé cómo puedo salir de esa etiqueta de relator de fútbol, de hombre de fútbol. No es difícil hoy, Javier. Era una pregunta con mala intención. Es decir, yo pensé que había terminado mi
vida de periodista activo, ¿no? Trabajé 16 años trabajé en Gol TV, 16 años. Fue el lugar donde más trabajé. Hice periodismo, porque si bien no fui una cara del canal, tuve todos los trabajos que puede tener un canal de televisión. Y cuando me retiraron suena mal porque en realidad no fue un despido, se terminó Gol TV en Miami. Esa fue la razón. Y yo ya tenía edad para el retiro y algo lógico en la vida, porque puede sonar mal, porque yo lo que tengo para Gol TV es agradecimiento. Yo siempre digo, fue en el único lugar donde nunca me echaron. Después me echaron todos lados. Y 16 años, mucho tiempo. Bueno, pero te decía que cuando, que es fácil, a eso voy, pensé que se había terminado la actividad periodística. Incluso yo me había retirado de Buscadores. Y ya lo veía que el viejito que está con los nietos, que tengo 5 nietos, aclaremos, 5. Y que tengo la suerte de vivir con mi nieta en mi casa, o sea que es como mi hija nieta, que es un regalo de la vida que no dio nadie. Y de pronto, rápidamente, la utilización de estos medios te vuelve, te manda. Y yo que te conozco, no solo te conozco, te tengo un gran aprecio. Yo sé que estoy hablando con una gran persona. Nadie me lo tiene que decir, yo sé. Sé que es de opinión, sé que tiene cabeza, que busca la unidad, que no es poca cosa hoy, buscar la unidad, y hablo en aspectos particulares y en generales. Estos medios ofrecen. En este momento hay una cantidad de gente. Hoy Ignacio Suárez está saliendo de su casa, en el Palacio Salvo. Ricardo Artola vive en, te estoy hablando de gente que tú conoces. Ricardo Artola vive en Playa del Carmen, en México, se fue a vivir a México. Y de ahí sale. Y conozco una cantidad de gente que sale, que Luis Liburu también sale, que pensaban que se terminaba el periodismo, no se terminó, recién empieza. Claro, yo, no. Te sigue Jorge, te sigue mucha gente de Rocha. Hoy, por ejemplo, hablé con Gianni Fonte, que ya sabía, y seguramente Gianni se está escuchando, pero sé que hay un montón de gente de Rocha que vos querés muchísimo, que te sigue permanentemente. No, te entiendo perfectamente. Fíjate que, no sé si vos viste cuando me llamaste para la coordinación. Yo estaba saliendo por Zoom. Imagínate, para mí lo que es salir por Zoom, ¿sabés con quién? Estaba de invitado, es un grupo de relatores de América. Te la voy a hacer corta. Son relatores que se cansaron de los comentaristas. Esa es la verdad. Relatores que se cansaron de los comentaristas de fútbol y se juntaron los relatores. Pero yo entendí ese tema al tercer programa, al cuarto programa, cuando empecé, que empezó a decir, no, que los queremos mucho los comentaristas, pero dejen crecer a nosotros, los relatores también tenemos cosas para aportar y todo eso, ¿no? Y bueno, y saliendo por Zoom con los narradores de América, y bueno, son experiencias increíbles, como vos decís. Estaba Paché Andrade, que capaz que cuando vos estabas en Argentina, Paché estuvo en Radio Mitre, fue una experiencia de Radio Mitre con Paché Andrade, y era el invitado de hoy. Y hablaba de la versión de ellos. Yo tengo a una distancia, ¿no? Que el futuro de ellos es esto, las páginas por internet, la comunicación por la página web, por el Facebook, porque ellos entienden que con su presencia garantizan un nivel de seguidores, que ahora el desafío es la producción periodística y todos los días tener temas que puedan amenizar un buen conversatorio, pero ellos ya que estamos hablando de relatores entre 50 y 70 años, ellos ya visualizan el presente y el futuro inmediato en las redes, como estás haciendo vos ahora. Así que te entiendo perfectamente lo que te decís. Bueno, estamos llegando al final, es una hora que llevamos hablando, un poco más de una hora. Voy a contar algo. Antes te digo, eso que dijiste está muy bien, porque cuando empecé, creí que lo podría hacer solo. Aunque me tengo fe, no estoy alabándome, me tengo fe, me gusta, me entretiene. Y tenía todo el evento.
trabajé lejos de la cámara en la televisión, entonces estaba cerca de la parte técnica, eso es muy importante. Se incorporó internet al trabajo en el canal de televisión, tuve que participar. No es que de golpe se me ocurrió, tenía una formación que fui acumulando a lo largo de los años. Pero cuando empecé, dije, esto es para mí fácil. Pero inmediatamente me di cuenta que no. Había muchos problemas que yo no podía resolver. Y entonces se incorporó Daniel Lerena, desde Uruguay, un viejo amigo que nos habíamos separado en el tiempo, que apenas hablábamos alguna vez por internet, que yo sabía que estaba capacitado y me dio una mano. Y hace poco, tú lo sabes, no la nombraste, incorporé a la hija de un gran amigo y muy querida por mí, por ti y por mucha gente del fútbol, a Mariana Rodríguez como productora. Es mi productora, la que dice, sí es. Llama por teléfono, habló contigo. Llama, dale Boni. Sí, Javier, se lo conozco. Yo sé que lo conoce. Bueno, yo sé que lo conoce. Y bueno, pero antes de que te vayas quiero decir algo que nunca dije. Hay mucha gente. Omar Puentes te manda saludos, el periodista Omar Puentes te manda saludos. Omar hacía mucho tiempo que no sabía nada de él. Lo quiero muchísimo. Ahí está. Un gran tipo y un gran profesional. Están acá participando muchos, algunos periodistas, pero no quise interrumpir porque creo que era lo más importante de tu opinión. Pero voy a decir algo que creo que que nunca lo conté. Nunca lo conté. Con nosotros esto lo hemos hablado muchas veces. Yo estaba en una etapa muy difícil de mi vida, muy, muy embromada, porque yo lo definí como mi segundo exilio. Cuando me fui a la Argentina, amargado, prácticamente derrotado, y como que el mundo estaba ahí arriba de mí. Un estado depresivo bastante grande. Argentina yo tenía un buen trabajo y eso ayudaba mucho. Y un día estaba en Aeroparque, no me olvido nunca más, porque a mí me gusta ver despegar a los aviones. Lo que me divierte despegar los aviones. Estaba en Aeroparque viendo eso, sentado, y se jugaba un partido de fútbol y te encontré. Si bien yo sabía de tu existencia, te encontré ahí en Ideali. Y lo que me llamó la atención es que no estabas en Uruguay, estabas en la Argentina. Era Radio Splendid, si no me equivoco. Estoy tratando de recordar. ¿Cómo? Este muchacho, así dije yo, ¿no? Está acá, no, tengo que hablar con él. No me conoce, no importa, yo lo llamo, y nos pusimos en contacto. Ahí nace esta amistad, porque yo lo que hacía era acompañarte. Ahí conocí a grandes personas a tu alrededor, eso habla muy bien. Conocí a Pablo Carrián, conocí a Heber Américo González y en especial a Jorge Pérez Vigot. En especial. Más allá que Jorge se enoja feo conmigo, porque Jorge es peor que tú, está más anclado en el pasado que tú, entonces no puede entender los cambios, y no puede entender mi cambio. Pero yo sé que el afecto y el cariño está siempre presente. Y ahí nació una amistad con ese grupo. Con el Negro Américo todavía sigo siendo amigo. En Facebook nos cruzamos, me sigue haciendo reír como hincha de River. Pablito Carleán, el otro día, hace unos meses, me mandó una foto de nuestros viajes en común. A ti te tengo siempre cerca, porque yo te veo acá en la televisión, forma parte de mis escapes hacia el Uruguay. Y se estableció una amistad muy grande, muy, pero muy grande, y que a mí me ayudó mucho, porque me volcó, me llevó de nuevo a lo que a mí, yo siempre fui. Tú me dijiste opinión de esto, opinión de lo otro, opinión de aquello. Yo, Jorge Robinsky, periodista deportivo. Chao, se terminó. Periodista deportivo. Fútbol. Lo mío es el fútbol. Claro, no era fácil hacer otra cosa. Y pude hacer las dos. O sea que yo recuerdo que trabajando en Sarandí Sport, yo estaba en la mesa de los, no me acuerdo, se llama, era un programa de polémica, estaba Sonsol, Julio Río, Adolfo Palma, para que tengan una idea, una mesa de discusiones violentas, y que a mí me encantaba, y Sergio Gorsi un día me dijo,
Jorge, tú tienes un programa, el único programa de CX18, la Sport 890, que no tiene nada que ver con el fútbol, y te lo aceptaron, y te metes acá a trabajar en lo que tiene que ver con el fútbol. Y yo le dije a Sergio, que es otro de mis grandes amigos, le dije, Sergio, esta conversación la tuve ya con Máximo Goñi. Ya con Máximo. Me dijo lo mismo. Y yo, no, dame el fútbol porque lo llevo en el alma. Se terminó. Y el fútbol en mí tiene mucho que ver contigo. Mucho, mucho que ver contigo. Porque, contigo y tu grupo. Porque no era solo. Y bueno, me pareció área penal, me dice Omar Puente. Área penal. Que área penal donde yo participaba, voy a hacer un chiste que no se enoje nadie, era la mejor de las dos. Había dos áreas penales. Una estaba Sonso, el Julio Río, estaba yo, una cantidad de otros más, estaba Pablo Forlán, entre otros, estaba ahí en esa mesa. Era la de la tarde era virulenta y era la más escuchada. En la otra estaba el Toto da Silveira y había otra cantidad de periodistas, pero nadie se acuerda quiénes eran los otros periodistas. Es un chiste. Nadie se acuerda quiénes eran los otros periodistas. Entonces, área penal de la tarde era impresionante. Te debía esto. Y cuando digo te debía esto, es decirte que tú y tu grupo de gente, que son más, tu hijo, tu hija, te debía decir esto. Yo creo que los reconocimientos hay que hacerlos en vida, ¿no? Porque yo, como no soy ateo, o sea, cuando me voy, chao, se termina la historia. No tiene sentido, no me hagan ningún homenaje, pues no me importa. Yo recuerdo que Alba Roballo un día, ya viejita, dijo, no, que ni se les ocurra poner un nombre con mi calle porque nunca la voy a ver. Hizo Alba Roballo. Y yo opino lo mismo. Javier, así para mí un placer enorme y la oportunidad de reencontrarnos, porque no es tan fácil ahora. Estuve a punto de ir a Rusia y no fui. Es decir, me frené en la ida a Rusia. En Rusia hubiéramos ido juntos porque era la idea de que íbamos a ir juntos, porque hicimos mucho fútbol juntos. Nos permitimos el lujo de viajar desde Montevideo por varios lugares en auto, ¿no? Para tratar de encontrar salidas económicas que ayudaran, porque no es una tarea fácil la que tú llevaste adelante, es muy complejo. Fue un placer, porque aparte yo sabía que ibas a hablar, ¿no? Y que ibas a decir todo. De pronto no te hice ninguna pregunta más apretada, pero no tenía sentido. Claro, bueno, viste que a la memoria que he golpeado a veces, ¿no? Mirá, de tu casa en Villa Urquiza, que era como mi casa, no me olvido más, de cuando íbamos al restaurante Capricornio de la avenida Rivadavia, casi Rincón, a media cuadra del Angelito, ¿te acordás? De acuerdo. Que íbamos a almorzar o a cenar a veces y tú nos acompañabas y dabas clases de economía ahí en el mostrador a la dueña y al dueño del local. Bueno, lo que pasamos en Mar del Plata, cuando nos robaron, lo que pasamos en las cataratas, lo que pasé con vos en Corea, ¿te acordás cuando fuiste un par de días antes a Corea? Y vos volvías después y yo paso por tu casa en Miami y era el día del padre o el día creo que era el día del padre, y vos venías 2 días después y yo me senté en tu silla en tu casa con tu familia. Bueno, es que son cosas inolvidables, Jorge. Un día yo no conocía mucho a nadie y me la encuentro, creo que en Francia, en el Mundial de Francia, pues le puedo ahorrar. Y entonces ella estaba trabajando por una cadena internacional, entonces me saluda con tanto cariño, con tanto afecto, que yo, claro, yo no la conocía mucho, tenía alguna noción, y ella me vio sorprendido, nadie me vio sorprendido, y me dice, más o menos, ¿no? Palabra más, palabra menos, mirá que yo te trato así, porque te quiero porque mis padres te quieren. Y eso, pasa que son cosas que te quedan grabadas en forma indeleble, absolutamente indeleble. Además, yo sé que a veces te gusta, a veces no te gusta. Recién hablabas de Rodríguez Benítez. Y hablo de él, y hablo de vos, y si está Nacho Suárez enganchado y la gente de Rocha enganchada, escucharte a vos, solamente escucharte, uno aprende.
escuchar al Bayano cuando él quería, uno aprende. A veces me preguntan por qué quiero tanto a Rocha. Y bueno, en buena medida, más allá de su belleza natural, un montón de cosas, es que yo aprendí escuchando. Lo poco que aprendí, escuchando. Y no me puedo olvidar, Jorge, disculpa, capaz que tenés que cortar, yo no me puedo olvidar de tus programas en la 36. Eran las 3 de la mañana y yo no me podía dormir, porque me tenías enganchado. Cómo llevabas el tema con los oyentes, pero más que nada tus participaciones. Y eso, honestamente, no recuerdo en radio a alguien que me provocara tal adhesión a estar en horas, digamos, entre comillas, impropias, porque al otro día tenía que trabajar temprano. No recuerdo esos episodios y con vos me pasó. Así que, cosa que te quiero explicar, más allá de todo lo que te respeto profesionalmente, hay un sentimiento y creo que no necesitamos estar juntos físicamente para saber que vos podés contar conmigo y que yo puedo contar con vos. Bueno, esto se termina porque en algún momento se termina esta conversación. Yo hace 20 años que no hago radio. 20 años. 20 años que era una pasión. Pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar en medio. Javier, vamos a seguir hablando porque a mí me quedaron muchas preguntas. Mi intención era que los que están acá al lado, que es mucha gente, me sorprende a mí, me sorprende la cantidad de gente que cruza, sepa que a ese relator de grito de gol muy fuerte, con una opinión deportiva y en la estructura deportiva con mucha fuerza, es un tipo así. Es el que hoy tuve la suerte de hacer conocer a otra gente, ¿no? A otras personas, porque muchísima gente sabe cómo es. Saludos a tu esposa, saludos a la niña, saludos a todos. Tienes que apagar tú el teléfono. Paloma, vení. Llama a la hija. Paloma, vení. Vení que tenés que apagar el teléfono, vení. Porque yo no puedo, porque si no cometo un error. Gracias por todo. No, gracias a ti, Javier. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. ¿Cortó? Ay. Bueno, fue una conversación entre amigos. Gracias, María. A veces tengo temor de... En radio era cuando hice radio, que una de las particularidades de cual todo el mundo se acuerda era que yo hablaba con los oyentes, era lo que me movía a hacer radio. Perdón que estoy moviendo algunas cosas acá. Tenía estas charlas, me encantaban, y sé por experiencia que eso arrima a mucha gente. ¿Qué están conversando? Yo siempre ponía un ejemplo. En radio lo hacía con este ejemplo hace muchos años. Estas charlas son, hoy es otra cosa por la tecnología, pero en aquel momento toda la parte de telefonía era mecánica, no era como es ahora, digital, era mecánica. Y era muy común que se metiera una llamada en una conversación entre dos personas por teléfono. Y yo decía que aunque la conversación no fuera muy interesante, había una curiosidad para saber qué hablaban esas dos personas. Y lo usé como herramienta de mi trabajo y fue una de las cosas más lindas que me tocó hacer, de hablar y conocer una cantidad enorme de personas del Uruguay que yo admiraba profundamente. En el caso con Javier lo que hay es una amistad muy sólida, muy fuerte, con él y los grupos de la gente que nombré. Pero también acá veo, por ejemplo, otros periodistas. Entró conversando Gustavo Beiter. Gustavo Beiter es periodista, yo sé que es periodista, trabajamos juntos, estuvo a mi lado. Y hay gente joven como Yalis, bienvenido Yalis, me alegro que estés ahí. Estas son las nuevas generaciones que no piensan. La radio
como dijo Javier, tiene un aliado en el transporte, pero Internet tiene esta magia maravillosa. Yo siempre la vi, no por ser agrandado. Yo, cuando me vine para los Estados Unidos, tuve una sensación de soledad muy grande, muy grande. Pensaba que estaba con mi familia, no estaba haciendo, yo tuve 2 años sin trabajar, 2 años. Lo único que hacía era algunas cosas para buscadores que comenzó 1 año después de que yo me vine acá para los Estados Unidos. Nada más, algo que hice en la radio, era Panamericana, después cambió de nombre, Radio Mundo creo, bueno, eso es otra historia, pero muy poco, muy poco. Y entonces me aferré al contacto que generaba Internet. No existía Facebook, bueno, Instagram menos WhatsApp, Twitter tampoco, y Internet y los portales me acercaron a una cantidad enorme de gente y ahí quedé metido. O sea que desde que esto arranca yo tengo conciencia que es un gran vehículo de la comunicación. Cuando algunos, ustedes, todos los que están en la sala, conocen en mi muro, todos los que están, porque ya lo vi, nadie entró de casualidad. Es decir, en la sala están los que se quedan, la inmensa mayoría de la gente entra y sale, y hay un caso excepcional que es precioso, que una vez terminado esta conversación o esto que hago con ustedes y con los que vienen y los que invitan, Facebook me la repite, y al repetírmela incorpora otras personas con las cuales no puedo dialogar, pero sé que están ahí porque los veo. Entonces Facebook me dice que están ahí, no es que los vea, me dice que están ahí. Entonces este medio para mí es apasionante. Y hablando de mi muro, quiero decir, mi muro es el muro de mis 5.000 amigos y después tengo la página. La página es lo más importante para mí en este momento por una razón de esfuerzo, la página. Por eso es que me invitan a ser amigos. Yo tengo los 5.000. Se me va alguno, pero lo cubro con algún movimiento. Pero para mí la página es tan importante como el muro. Y en total puedo superar los 8.000, 9.000, no sé cuántos son. Me siento orgulloso del nivel de los que participan en mi muro y en mi página. Por lo tanto, cuando alguien dice, horrible las redes sociales, esto, lo otro, la mayoría son periodistas, que es lo peor, son periodistas que atacan a las redes sociales porque no la entienden. A los periodistas les cuesta mucho dar la cara y ponerse acá. Les cuesta. Es como una exposición, aquí les cuesta arrancar. Yo conozco periodistas geniales y le digo, ¿por qué no haces esto? No, eso es un problema en las redes sociales. Mira, yo no sé, yo no le digo a la gente lo que tiene que decir. En realidad soy un provocador, lo reconozco. Lo he dicho 1000 veces, soy un provocador de profundas discusiones donde en general, hay excepciones, hay un nivel impresionante. Miren que yo lo veo, lo observo. Y no es mi mérito, no es mérito de Jorge Robinsky, es mérito de los que ingresan a discutir a mi página. Y eso sí me hace sentir orgulloso que haya posibilitado, utilizando esta plataforma maravillosa para la comunicación. Tenía algo más para decir, porque la conversación con Javier, Javier es una persona que se puede hablar horas. Corté porque estoy cansado, porque no me parezca mentira, estoy cansado. Bueno, yo ya me estoy yendo, ¿no? Eso es lo que le quería decir. Lo que pensaba decir lo digo mañana. Mañana, miércoles, no tengo a nadie. El jueves está Sergio Marci y el viernes está mi sobrino, Iván Colina, hijo de mi hermana Sara. Mañana voy a tener tiempo. Me estoy yendo. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Ya esto es una costumbre. Pensé que iba a estar 2 semanas, porque el presidente Trump dijo que en 2 semanas se terminaba esto. Ya voy para 3 meses y apareció este mecanismo que puse al servicio de mis emociones y que ustedes respaldaron y no tengo que de agradecer.
mañana.